Amigos, un saludo desde el Colegio Tomás Luis de Vitoria. Hoy, una vez más, este colegio nos vuelve a sorprender y nos trae dos personajes históricos. Nos acompaña don Rodolfo Martín Villa. Yo creo que es un hombre que no necesita presentación, porque si queremos conocer la historia de España tenemos que pasar obligatoriamente por él. Nos acompaña también un hombre muy reconocido a nivel mundial en la teología, es el premio Ratzinger. Sabemos de él que ha sido catedrático en la Pontificia, que los médicos le han concedido el mayor galardón de la medicina en Salamanca. Nos pasaría lo mismo que con don Rodolfo. Tendríamos que estar mucho tiempo hablando de don Olegario González de Cardenal. Así que aquí sobran las presentaciones y sí queremos escucharlos a los dos. Don Rodolfo, comienzo por usted. Usted es un hombre clave de la transición, pero fíjese, antes de que diera lugar a ella, tuvo que haber una preparación importantísima. No se llega así a ese peldaño inmediatamente. Y usted sería uno de los pocos que nos podría dar una pincelada de cómo, años posiblemente antes, se llevó adelante esa preparación. Bueno, yo sobre la transición, como sobre cualquier operación política profunda, creo que hay que separarse y mucho de dos tesis contrapuestas. Uno, que fue una operación absolutamente milimétricamente calculada desde siempre, porque la política no es una ciencia exacta, no caben cálculos milimétricos de siempre. Y por otro lado, creo que tampoco es bueno decir que fue un conjunto de improvisaciones. Yo creo que nos conocíamos el punto de partida y sabíamos a dónde queremos llegar. En relación con su pregunta, punto de partida, aquí a la muerte de Franco en 1975 ya había una sociedad moderna y nueva, que se había gestado más o menos en los 15 últimos años, 1960-75, que coincidía con un régimen que no era moderno ni era nuevo, que tampoco era el régimen que nace inmediatamente de la guerra civil, pero evidentemente no era nuevo, no era moderno, no era democrático. Sobre esa base de una sociedad previamente cambiada se pudo hacer, sin demasiados milagros, la transición política. Y ustedes, una vez que la ponen en marcha y que consiguen ese paso con ese logro histórico, ¿usted se imaginaba por dónde iba a salir? ¿Pensaban que después de una preparación tan minuciosa de la que usted nos habla, después se sorprendieron? No hay sorpresa alguna. ¿Dificultades? Pues mire, las dificultades clásicas que ha habido en España siempre que se ha querido abrir un periodo democrático, es decir, la llamada lucha de clases, las diferencias sociales. Hemos de reconocer que los gobernantes de la transición nos encontramos del franquismo una sociedad previamente cambiada, por lo tanto ahí bien. Dos, siempre se ha dicho pues que otra de las cuestiones era la cuestión religiosa. Al contrario, la Iglesia había tenido su propia transición, tan importante o más que la nuestra, la que deriva del concilio, y por lo tanto la Iglesia católica en España no fue un factor de retardamiento ni de dificultad. Al contrario, en ese sentido, no sé lo que dirá don Olegario, pero yo creo que la Iglesia no luce bastante el papel que tuvo en la transición española, personificado en una figura que fue el cardenal Tarancón. Problemas, por supuesto, también uno de los 4 problemas: lucha de clases, Iglesia, militares. Pues bueno, al final los entusiasmos inicialmente del mundo militar, que era el mundo que había ganado la guerra civil, no eran realmente grandes. En puntos concretos como la legalización de los partidos, el Partido Comunista, pues fueron absolutamente contrarios. Pero al final también hay que reconocer que un proceso de la ley a la ley, y pilotado en cierto modo por el rey, pues era un proceso que por lo menos respetaron. Y al final, el cuarto problema, que por su propia naturaleza nunca se resolverá del todo, que es el de la unidad nacional, el problema de los nacionalismos, Cataluña, País Vasco, que fue para nosotros la mayor de las dificultades, que ha sido la mayor de las dificultades para todos los intentos democráticos y que, desgraciadamente, aún está por resolver. Quizá porque del todo no se podrá resolver nunca. Don Olegario, aquí la Iglesia parece que podía haber lucido más. ¿Será por humildad? ¿Qué contestaría usted al comentario de Martín Villa? Bueno, yo creo que la respuesta ha sido compleja y objetiva. Primero,
la Iglesia llega al 75, si es que ponemos ese el punto de partida de la transición política constitucional. Digo transición política porque había habido la transición económica y la transición religiosa interna de la propia Iglesia, que se inicia con el Concilio Vaticano II, que es a su vez la condición de posibilidad para que la transición política española se haga con concordia, con convencimiento y no solo como un problema táctico o cálculo político. El Concilio Vaticano II, con varios documentos, la Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual, el decreto, la Declaración sobre la Libertad Religiosa, sobre el ecumenismo, relación con otras religiones, prepara la conciencia católica española para llegar a unos cambios que fueran vividos no como una traición, sino como una conquista de la verdad, de tal forma que nadie viera o que se olvidaba la mejor tradición católica, sino que se percataran de que era un incremento de las exigencias internas del propio catolicismo. De ahí hubo una especie como de conclusión. Si en la Iglesia y en lo más sagrado es posible la libertad religiosa, la abertura a otras confesiones, etcétera, etcétera, ¿por qué no lo va a ser en la sociedad? Por tanto, fíjese que van 10 años desde la clausura del Concilio Vaticano II a la muerte de Franco y luego la Constitución española. Y esos 10 años son el tiempo de maduración, de despliegue, de explicitación de la propia conciencia religiosa para descubrir sus responsabilidades civiles y políticas, y por tanto hechas desde la misma responsabilidad de la fe. Luego don Rodolfo ha dicho una fórmula. Él ha querido decir, si yo he entendido bien, que la Iglesia tuvo un papel muy importante y que en la historiografía posterior y en la propia opinión contemporánea no se le otorga el relieve, no luce el relieve que objetivamente tuvo. Porque es verdad, entonces en aquel momento, y él lo sabe mejor, es el mundo obrero, es la izquierda, el Partido Comunista, el Partido Socialista no existía, es la universidad, es la Iglesia y unas clases medias universitarias que sabían que la modernidad estaba a la puerta y que había que dejarla entrar. Don Rodolfo, ¿cómo vamos a acoger esta España que hay 3 millones de familias muy pobres, 17 autonomías? No sé si esto es soportable económicamente, a lo mejor sí políticamente. En este momento, en esta España que nos encontramos, ¿usted qué nos dice? Es verdad que tenemos no solo la crisis económica, tenemos la crisis económica, la crisis política, la de los partidos, la corrupción política. Tenemos el tema de la unidad nacional otra vez, el desafío desde el nacionalismo catalán. Eso es verdad. Y es verdad también que a veces se añora, yo creo que en exceso vaya por delante, la transición. La transición tuvo también sus partes negativas, es decir, cualquier empresa tiene balance y cualquier balance debe y haber, es decir, también tuvimos nuestros fallos. Hombre, ¿qué es lo que una persona como yo echa de menos? Pues echa de menos sí el modo de la transición, digamos, la cierta complicidad entre el mundo político y entre los grandes partidos. Yo ni siquiera me asustaría que se hiciera ahora un gobierno de gran coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Es difícil, porque por otro lado es una cuestión de estabilidad política e institucional que es buena que el partido, el que sea en este caso el Partido Popular, tenga mayoría absoluta y asegure la gobernabilidad. Pero en todo caso, aunque no fuera una coalición gubernamental formal, sí que tendría que haber una coalición para los grandes temas, para los temas económicos, para una buena y nueva ordenación de los partidos que restaure a la vida política y a los políticos el prestigio que tuvieron en la transición. A lo mejor que mirado con perspectiva lo tenemos ahora en exceso, mucho más allá de nuestros merecimientos, y ahora creo que lo tienen en defecto, mucho más de sus vicios. Y luego tenemos que darle una solución que siempre no será del todo al tema de la unidad nacional. Don Olegario, terminamos con usted agradeciéndole su amabilidad, pero aquí sí que la Iglesia es muy esperada. El nuevo Papa ha sido un balón de oxígeno, un hombre que arranca con muchísimo aprecio y cariño por parte de todos, y aquí la Iglesia también la miramos
porque necesitamos su apoyo moral. Bueno, es una inmensa alegría ver, primero, el coraje que ha tenido la Iglesia, esa libertad inesperada que ha roto el cerco de Europa, se ha ido al tercer mundo, al cono sur y a un continente que tiene un futuro por delante, no solo porque sean los católicos de Argentina, es Brasil, es todo ese inmenso continente donde está la mayoría de los católicos. Segundo, es un hombre que viene de la vida real, concreta, pie de tierra, del ejercicio del gobierno, de una ciudad como Argentina, con sus inmensos márgenes y laderas de pobreza, donde la ha ejercitado. En ese sentido, es un signo de vitalidad, de coraje. Hemos tenido un gran papa intelectual y ahora hemos dado el vuelco al otro lado. Y en ese sentido la Iglesia está decidida a seguir en esa ladera de presencia en el mundo de la marginación, en el mundo de la pobreza, y ser una voz acreditada por su propio hacer, y desde ahí con el coraje de hablar en alto y de discernir en alto. Don Rodolfo ha aludido a los grandes problemas que tenemos. En España tenemos, aparte de la crisis política, dos inmensas crisis: la crisis moral, la crisis cultural, desde las cuales surgen los inmensos problemas de la educación, de la familia, del futuro de la vida. Un país como España, donde la educación se está tornando imposible porque no hay un proyecto de hombre al que referirse todos concordemente, donde la natalidad está decreciendo y donde la desorientación en muchas perspectivas de la fe vuelve a muchas gentes perplejas. Entonces yo espero de la lucidez intelectual, del coraje moral y a la vez aquella humildad a pie de tierra para ofrecer el mensaje propio y a la vez colaborar con todos en lo que es la tarea de la ciudadanía y del futuro nacional. Ojalá que así sea. Don Rodolfo, 1.000.000 de cosas se podrían hablar con usted. Ingeniero industrial, conoce las energías de este país, le ha tocado lidiar con distintas ideologías. Hoy aquí le ha acompañado otro de los grandes, un hombre que está reconocido mundialmente en la teología. Somos los dos miembros de la misma Real Academia en Ciencias Morales y Políticas y quintos. Don Olegario tiene un día más que yo. Él ha nacido el 2 de octubre. Es mejor no precisar el ya año. Eso se lo tiene callado. Le pido a Jesús Arenas que finalice esta entrevista, que es nuestro director aquí. Bueno, pues simplemente darle las gracias a don Olegario, a don Rodolfo. Es un orgullo para este Colegio Mayor el poderles tenerle. Le recibimos con mucho cariño y dispuestos a aprender todos, desde el director hasta el último colegial, de su experiencia. Nosotros también darle las gracias primero a usted por la generosidad de darnos la palabra. Y aunque tenemos algunos años, seguimos manteniendo aquel viejo espíritu universitario de nuestros años jóvenes. Se ve desde lejos. Bienvenidos a Salamanca y a Radio Espacio. Muchas gracias. Muchas gracias.